Señor nos va a dar. Amén. Padre bendito y eterno, gracias, mi Señor, porque en tu misericordia has traído bendición a través de este varón. Hoy lo encomendamos a tu palabra y a tu gracia y te rogamos, háblanos, Señor amado. Háblanos, Señor amado. Sé tú mismo usando sus labios. Pon guarda aún en sus labios y que no salga palabra corrompida, sino que tú mismo coloques fuego. Tú lo has hecho, Señor, un hombre con un oído de discípulo y lengua de sabios. Hazlo hablar tu sabiduría y guíalo, Señor amado. Padre, hoy disponemos nuestro espíritu para recibir tu buena palabra y te pedimos, háblanos. En el nombre de Jesús, Señor amado, dele palmas al Señor. Aleluya. Amén. Y amén. Y amén, amén, amén. Buenos días nuevamente, hermanitos. Qué bonito mensaje nos dejaba el Señor la semana pasada de esos frutos que tenemos en nuestro corazón, ¿no? Quedarnos ahí, pues escudriñando y viendo de qué tanto de lo que nos habla en la semana nos va sacando a la luz que hace falta, ¿no? Esa parte de Dios en nuestro corazón. Y parte de ello tiene que ver con este mensaje que también el Señor estuvo hablando en este tiempo, que es frutos y pesca, por aquellos que toman nota, frutos y pesca para el 2026. Acompáñenme en su palabra, en Juan 15, del 5 al 6. Juan 15, del 5 al 6. El fruto en lo natural casi todos lo conocemos, que es esta parte que puede ser, que es comestible y puede ser dulce o agria, que nos dan las plantas y árboles, y es el resultado final del crecimiento de una flor o de estas plantas. Pero vamos a ver ahora a la luz de la palabra que nos enseña el Señor. Juan 15, 5 y 6. Cuando lleguen díganme amén, por favor. ¿Sí? Ok, nos dice la buena palabra. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, producirá mucho fruto. Pues separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Ahí vamos a detenernos un poquito porque esto es algo que cuando de continuo el Señor me hablaba o yo ponía atención sobre los frutos, pues decía, pues es algo que tiene que ver conmigo. Es algo que yo tengo que hacer. Pero aquí nos deja eso muy claro, ¿no? Separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Entonces, tenemos que estar en el Señor, ¿sí? Entonces ahí va, eso primero que nos empieza a dar forma el Señor. Después, más adelante dice, pero el que no permanece en mí será desechado, porque también pasa algo en lo negativo, ¿no? No nada más son las cosas que aprendemos en lo positivo y cuando estamos, sí, Señor, amén, y qué buena bendición, sino que también pasan cosas cuando algo viene en lo negativo, ¿no? El mensaje en la semana pasada nos decía, está la hacha, ¿no? Ahí, ¡fum! Nos compartía la hermanita Vicky, ¿no? Ahí está. Y aquí nos lo confirma, ¿no? El que no permanece en mí será desechado como una rama inútil que se seca. Después se recogerán las ramas secas, se echarán al fuego y se quemarán. Entonces, esto cuando lo pasamos al entendimiento espiritual, para nosotros crecer y reproducirnos, necesitamos esta parte, como en todo lo que hacemos en el Señor, de que esté el Señor con nosotros. Nosotros tenemos que hacer una parte que es permanecer. ¿Y cómo es que nosotros buscamos permanecer? ¿Cómo se hace? Porque lo platicamos de varias formas. Y decimos, y nos ponía ahorita el ejemplo del pastor de aquella hermanita que le decía que llevaba 20 años, ¿no? Asistiendo a la iglesia. Nuestras asistencias no es lo mismo que estemos permaneciendo en el Señor, ¿no? ¿Y por qué? Porque pues nosotros lo podemos ver. Decíamos,
luego de esas alturas espirituales. No podemos estar 20 años pero ser esos enanitos, ¿no? Esos niñitos, donde nos viene igualmente las tribulaciones, los problemas y salimos corriendo, no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces no hemos permanecido en su palabra, en eso que nos ha estado enseñando el Señor, ¿no? Y nos ha estado hablando de muchas formas, ¿no? Esa casa de pan, ¿se acuerdan del mensaje que nos dieron hace 15 días también de gran edificación? El Betlehem, ¿no? Esa casa de pan, vino a nacer en esa casa de pan, cómo recibimos ese pan y de muchas cosas que el Señor me enseñaba en ese fin de semana, me dejaba esa parte de cómo nos saben las cosas ahora cuando nosotros estamos sentados en la casa de pan. Las mismas dificultades, ¿no? O a lo mejor distintas se van transformando, vamos teniendo distintas dificultades, pero cómo nos saben estando ahí en la casa de pan, nos saben dulces, agrias, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a las cosas de los frutos, nos deja una enseñanza, una primera enseñanza, que hay que permanecer en el Señor. Vamos ahora a explorar lo que nos habla acerca de la pesca. Mateo 4, 19. Acompáñenme por favor en sus Biblias. La pesca como definición de diccionario dice que es la acción de capturar peces o otros animales acuáticos, mariscos, cangrejos, etc. Yo de continuo le he dicho al Señor que por qué nos enseña con frutos, con pescas, por qué con parábolas, pero también eso me lo respondió muy hermoso y ahorita se los comparto. Pero bueno, ya llegaron a Mateo 4:19. Dice, y les dijo, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Entonces, bueno, en estas parábolas, pero donde nos va a hacer pescadores de hombres, ¿no? Entonces, ese mismo sentir, nosotros vamos a echar como en una pesca, si alguna vez ha pescado, ¿no? Es echar la caña, ¿no? Echar las redes, ¿no? Y sacar algo, ¿no? Entonces, pero nos dice, yo los voy a hacer pescadores de hombres, ¿no? Cuando nosotros tenemos la mente en lo natural, es difícil comprender lo que la Biblia nos expresa, esos planes de Dios sobre la salvación, que fuimos diseñados para un propósito, ¿no? Y nos viene enseñando, ¿no? Tienen que permanecer. ¿Y para qué permanecer? Para tener frutos y tener esa pesca. Esa preparación en los frutos se requiere de tener una buena tierra, ¿no? Cuando andamos en la agricultura, se prepara la tierra, ¿no? Viene, se hace un surco, se deja la semillita, se le echa agua, en fin, ¿no? Y también la palabra nos habla, muchos lo conocen, que en donde se está sembrando nuestra semilla, ¿no? Eso es una tierra fértil o no es tierra fértil, ¿no? ¿Qué debemos de hacer nosotros para aflojar esa tierra en lo espiritual si el Señor nos está hablando? Que eso tiene que ver con nosotros, ¿no? Cuando nos dice que nosotros tenemos que permanecer con Él, somos los pámpanos, Él es la vid, ¿no? ¿Qué hay abajo de nuestra tierra, ¿no? Si nos ponemos a poner atención un poco en esto que el Señor nos enseña, tenemos un problema en la semana, el Señor nos habla una palabra de bendición, viene el lunes, martes, y algo se lleva a esa buena palabra. ¿Por qué nos es difícil seguir perdonando? ¿No? Si nosotros nos ponemos a poner atención en esas partes, inspeccionamos el por qué nos es difícil, es porque hay tierra dura, ¿no? Esa tierra dura se refleja aquí, amados, ¿no? Y seguimos orando y volvemos a orar, Señor, sana nuestra tierra, sana nuestros terrenos, ¿no? Y de continuo a mí eso me frustra, ¿no? Llegar y ver que con mis ojos naturales que nada está cambiando en casa, que oro, busco poner en práctica el mensaje del Señor, algo que también de continuo me gusta compartir porque el Señor así me lo hace ver a mí primero, ¿no? Que de todo lo que yo veo, yo me voy con esta escuela de Berea, ¿no?
yo siempre ando anotando, una pues porque ya soy muy olvidadizo, ¿no? Ya no me quedo con todo, pero otro porque llego a escudriñar esa parte, esas profundidades que el Señor nos sigue dando, ¿no? Sobre su palabra. Si algo le puede ministrar a una de nuestras hermanitas en la alabanza, nos comparte un salmo, al pastor también nos da el mensaje, pero a nosotros en especial en ese lugar en privado, de ese mismo mensaje nos sigue dando un alimento, que si nosotros caminamos esa semana lo vamos viendo y de repente te habla algo del perdón, ¿no? Perdonar. La tierra está dura porque no estás perdonando. Y entonces llega el martes y se te atraviesa una dificultad y híjole, a perdonar al vecino, ¿no? Qué difícil, ¿no? Qué difícil, ¿no? Pero el Señor nos enseña eso, ¿no? Y no nada más a eso, a perdonarlo. También nos pone a orar por ellos, ¿no? Pero, y el obstáculo que creo que a todos nos debe de pasar, amarlos, ¿no? Eso a mí me quiebra la cabeza, ¿no? Yo de continuo cuando me ponía a estudiar la palabra, yo veía que había pues muchas cosas muy malas, ¿no? Y después me di cuenta que esas cosas malas todas estaban dentro de mí. Y empezaba a valorar y poner esas cosas que para mí eran muy importantes, ¿no? Esas cosas como que el trabajo yo lo ponía en primer lugar y yo me iba a la luz de la palabra y le decía, Señor, ¿qué es lo que debo de poner en primer lugar, no? Y digo, pues está en el primer mandamiento, ¿no? Amarlo a Él sobre todas las cosas. Pero yo tenía otras cosas que yo ponía en primer lugar. Y entonces ahí el Señor fue preparando mi tierra en esa área. El cómo cuidar a mis hijos también. Nosotros podemos llegar a idolatrar a nuestros hijos, ¿no? Ponerlos en un lugar más alto que el lugar de Dios, ¿no? Y entonces igual yo venía, escudriñaba de la palabra y le decía, Señor, ¿qué es? ¿Cómo es? Y ahí iba ablandando mi tierra. Iba ahí ablandando mi tierra y diciendo, esto es así, esto es asado. Sí, los debes de regañar, les debes de mostrar una enseñanza, pero no en el enojo, ¿sí? No que lo primero que salga es el enojo, sino primero escucharlo, decirle, mira, esto está pasando así la circunstancia, pero debe de ser así, ¿no? Y ahí vamos, el Señor ha ido trabajando mi tierra y me ha enseñado la palabra a acercarme más al Señor. Acompáñenme por favor a Mateo 13, 10, 13. Vamos a aprender por qué el Señor nos enseña con sus parábolas. Mateo 13, 10, 13. ¿Sí, amén? Amén. Amén, amén. Dice, ¿por qué Jesús enseña con ejemplos? Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué enseñas a la gente por medio de ejemplos? Jesús les dijo, a ustedes yo les permito conocer los secretos del reino de Dios, pero no a los demás, porque a los que no saben algo acerca de los secretos del reino, se les permite saber mucho más, pero a los que no saben mucho de los secretos del reino, Dios les hará que olviden aún lo poquito que saben. Yo enseño a la gente por medio de ejemplos, así por más que miren no verán nada y por más que oigan no entenderán nada. Y saben, amados hermanos, yo de pronto veía el por qué yo en particular no entendía muchas cosas de la palabra. Y es que cuando yo llegaba a mi servicio, antes de servir, cuando venía nada más como oyente, yo venía con cargas, con mi tierra dura, y yo venía no a recibir y a poner en acción. Simplemente escuchaba, igual que todos ustedes, todos nosotros ahorita estamos escuchando el mensaje del Señor, ¿no? Hemos estado escuchando la alabanza, hemos estado escuchando, el Señor está aquí con nosotros, pero ¿por qué no se nos queda? ¿O qué partes, por qué no se nos quedan, no? Cuando nosotros la diferencia entre escuchar y oír es que nosotros no lo llevamos a lo interior,
Si nosotros llevamos al interior lo que el Señor nos está hablando, aquí pasa algo adentro. Y entonces empieza a trabajar el Señor y hay esa transformación. Y de pronto así como aquí nos lo dice su palabra, nos da un entendimiento de los secretos del reino. Yo ponía de continuo en dudas estas cosas no en duda, bueno, sí era duda. Decía, ¿cómo es esto de que el Señor me va a proveer, pero me pide que dé? ¿No? Y ahí son estos secretos del reino, hermanitos. Cuando el Señor nos administra el 90% de nuestras finanzas, nos da hasta para prestar, nos da hasta para todos aquellos que lo hemos experimentado, sabemos cómo el Señor nos da a manos llenas. Y entonces las matemáticas del Señor son distintas a nuestras matemáticas, ¿no? Las cosas del reino, así como aquí nos lo dice, esos secretos del reino, empiezan el Señor nos da un entendimiento especial. Y yo le oro al Señor que nos permita interiorizar sus mensajes, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos orando? ¿Qué cambian esas atmósferas cuando nosotros oramos? Yo hice unas 4 divisiones, hay más, pero a mí me llama mucho la atención cuando hasta en los grupos de enseñanza insistimos mucho en orar, porque el Señor así nos lo habla en su palabra, ¿no? Si nosotros no le platicamos a Dios, lo primero que debemos de entender es de que Él está interesado en escucharnos, ¿no? Y si nosotros no hacemos lo físico de decirle, Señor, me duele aquí, con intención, si nosotros no le decimos, me duele aquí del lado derecho, pues nunca va a sanar el lado derecho, ¿no? Señor, sáname, pero ¿qué nos sana? ¿Qué está mal? Después del Señor nosotros somos los que también más nos conocemos. Y entonces esos procesos de cómo sanar la tierra, el Señor me ha ido hablando que es así también, en esa continuidad de nosotros estar dependiendo de Él en oración. Todo lo que nos pase, ¿no? ¿Cuántos después de empezar el día, no levantemos la mano, pero a veces que comenzamos el día, no oramos, no tenemos ese gran hábito de orar por las mañanas y trácale el tropezón, ¿no? El tropezón y ya estamos, Señor, sáname, ¿no? Sóbame, no sé, ¿no? O tuve esta dificultad en el trabajo, o no llegó la provisión. Y entonces yo decía, pues el Señor nos lo enseñó, ¿no? Él muy de mañana se paraba y tenía ese hábito, nuestro Cristo. Jesús lo hacía muy de mañana era antes de las 3 de la mañana, o a las 3 de la mañana comenzaba, antes de empezar el día, ¿no? Entonces, ¿cómo nos va si nosotros no anteponemos en oración nuestros días? Porque la palabra de Dios nos enseña también a cómo presentarnos hacia esos días, ¿no? Hemos tenido una dificultad en los trabajos, la semana anterior fue difícil, el Señor viene y nos da una buena palabra, como siempre cada fin de semana, orarla para que antes de que pase el problema, Señor, ayúdame en estas situaciones que he tenido dificultades en mi trabajo, he tenido dificultad en casa, sé tú esa paz perfecta. Y entonces ahí vamos a empezar a ver ese alimento y vamos a ver cómo nuestra tierra está más fértil. Y entonces ya no vemos las cosas físicas, ¿no? Ya entonces como que le podemos parpadear y empezar a ver cómo el Señor nos despierta hasta nuestros sentidos espirituales de cómo está habiendo cambios en nuestras casas. Otra que me hace saber el por qué tenemos nuestra tierra dura es cuando vemos que no hay esos frutos. Las enseñanzas sobre los frutos me hacía a mí mucho sentido el Señor ahora que me decía, tiene que ser conmigo. En sus esfuerzos o con sus esfuerzos no van a seguir frustrándose, ¿no? Eso ha llevado una muy buena enseñanza porque nos deja esta reflexión de lo que el Señor nos ha estado hablando este año, ¿no? Si estamos en las puertas de gracia,
y el Señor me lo confirmaba, pues ahorita que orábamos también, ¿no? Sí traspasamos ya la puerta. O sea, el Señor nos dio la palabra. Nosotros la hemos creído. Tengo una amistad en el extranjero cuando predica. Me dice, yo no les llego con todos los salmos. Me dice, yo les leo Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Lo crees? Le hace, si alguien no lo quiere creer, pues no es su tiempo. No va a ser su tiempo. Me dice, yo ya, me dice, recojo mi Biblia, los comentarios. Me dice, me voy con el siguiente, ¿no? Y bueno, nos habla el Señor palabra, ¿no? Nos sigue hablando esta palabra, las tierras, ¿no? Nos habla de esta frustración, las enseñanzas que nos está dejando esto, de seguir permaneciendo en Él. Y le digo, ¿cómo es en las cuestiones de la pesca? Ahí que tenemos que preparar, si en cuanto a los frutos es preparar la tierra, ¿qué nos habla la palabra? ¿Qué pasa con la pesca? Acompáñenme, por favor, a Lucas 5, del 1 al 5. Lucas 5, del 1 al 5. Bien, habla de la pesca milagrosa. Están adentrados. Ha pasado una noche sin que pueda tener la pesca, nada. No ha pescado nada. Y el Señor me puso a detenerme en esta parte, en el 5, donde dice, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y más adelante, pues todos conocemos el resultado, ¿no? Fue esa pesca milagrosa. Pero él estuvo ahí, permaneció, y en su palabra se fue y le dijo todavía, boga mar adentro, perdón, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros cuando el Señor nos dice, permanece? ¿Por qué de continuo hasta nos decimos, no, pues es que eso es lo natural, ¿no? Entran luego nuestros razonamientos, vemos que esa parte de nuestros razonamientos siguen teniendo una parte importante en nuestra vida, ¿no? Le damos más importante a las cosas razonadas, a nuestros pensamientos, en vez de meditar sobre estos principios y estas cosas que nos dice el Señor, ¿no? Vayan mar adentro, le dice. Esa noche él no estaba pensando que iba a tener la pesca milagrosa, y de ahí se dio la pesca milagrosa, y de ahí se inició un gran ministerio en la vida de este varón. ¿Qué pasa cuando no hacemos caso? ¿Qué nos va a pasar, familia? Porque tenemos que poner atención a esto también. En Lucas más adelantito ahí, Lucas 13, 6, 8, nos habla de la higuera estéril. La higuera estéril. Lucas 13, del 6 al 8. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella, y no la halló. Y dijo el viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta hoy que yo cabe alrededor de ella y abone, y si diera fruto bien, y si no, la cortarás después. Wow. Si nosotros ponemos atención, porque yo le ponía, nunca trabajé la tierra, pero soy yo de aprendizaje visual, entonces me puse a ver ahí cómo es esto de cómo va creciendo y por qué tiene que ser esto de hacer el corte. Cuando algo viene creciendo y no está dando fruto, viene y se le da el corte
porque si no, hasta el fruto, o sea, pueden agarrar de los nutrimentos y de todo lo que viene en el subsuelo y se lo queda todo eso que no va a dar fruto. Y entonces ahí es donde se hace la poda famosa. Y Señor, yo le pido a nuestro Señor que no seamos podados, familia. Que con todo y con todas nuestras cosas, que aunque ya esté ahí el hacha puesta, porque por algo el Señor nos lo está hablando, es que vayamos y demos frutos, trabajemos nosotros le pidamos al Señor que trabaje nuestra tierra para no ser podados, y que sea como esto, ¿no? Que nos dé un año, que en este año sea, ¿no? Que sea en su tiempo, pero nos está hablando palabra para el 2026. Señor, hemos visto muchas cosas, pero tú lo vas a hacer. Nosotros tenemos que permanecer en ti. Nosotros vamos a abogar mar adentro y tú lo vas a hacer. Este año nos recordaban esto el Señor sobre nuestros frutos, qué frutos hemos dado, ponernos a analizar. Y yo pues me hacía la reflexión sobre qué cosas difíciles he pasado en este año, ¿no? He pasado pues varias, pero dejo una que me edificó mucho y sé que hubo un fruto en mi casa, ¿no? Hace, no sé, mes y medio fue cuando falleció mi papá, que de hecho estábamos aquí de fiesta en nuestro 9º aniversario, y falleció mi papá. Y sobre esa parte, después de pasar ese tiempo, entregarle el luto al Señor, que el Señor me trajera paz a mi corazón para yo poder dar palabra en casa, yo decía, bueno, Señor, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera hecho caso de los consejos en su tiempo que me hablabas por medio de tu palabra y a través de nuestro pastor, de honrar yo a mis padres, ¿no? A mis padres, a mi papá y a mi mamá? ¿Qué hubiera pasado en esa situación? ¿Cómo hubiera sido esa mesa, no? Entonces, bueno, me puse ahí un poco creativo y dije, no, pues lo imaginé y hubiera sido muy triste el escenario, familia, muy triste. Le doy gracias a Dios que en su momento me puso a escuchar esas palabras de honrar en mi casa a mi papá y a mi mamá. Yo no lo entendía y recuerdo mucho de esos consejos, ya tienen años, pero que me marcaban y me decían así, porque yo les decía, pero es que yo no entiendo, ¿no? Y me decía el pastor, pues no tienes que entender, ¿no? Tú hónralos y vas a estar en paz, se van a ir las discusiones, va a cambiar tu tierra, y cambió mi familia amada. Y hoy, para la gloria y la honra de nuestro Señor, yo sé que eso está como fruto también con mi generación, porque en mis hijos también tienen ellos ya sembrada esa semillita y ya saben que nuestra esperanza está en Cristo, ¿no? Y saben que por eso nosotros esperamos y que para nosotros nada más es pues al rato nos vemos allá y nosotros seguir a lo de aquí, ¿no? Entonces me dejaba ese sabor grato de enseñanza en el Señor, ¿no? Y cómo seguirlo enseñando, cómo permanecer y seguirlo enseñando. ¿Qué tanto lo deseas a veces, no? ¿Qué tanto nosotros deseamos el permanecer y estar en las cosas del Señor? Acompáñenme por favor a Segunda de Reyes 13, las flechas de Joás. Es una historia donde está el rey Joás, se encuentra angustiado, el profeta Eliseo le acaba de decir que va a morir. Es Segunda de Reyes 13. Dice que va a morir el profeta y Eliseo le pide que tome unas flechas, abre una ventana y le dice que las lance hacia donde están sus enemigos, ¿no? Es decir, que hiciera eso. Y como un símbolo profético le dice, así vas a vencer a los arameos que venían en ataque, ¿no? Dice, las flechas que te resten, quédatelas y golpea contra el piso
¿no? Y Joás tomó las flechas y y golpeó nada más 3 veces, ¿no? 1, 2, 3. Y a mí lo que le llama la atención al profeta, lo dice en 13:19, dice: el hombre de Dios se enojó y dijo: debiste haber golpeado el suelo 5 o 6 veces, entonces habrías derrotado a los arameos hasta acabar con ellos, pero ahora los derrotarás solo 3 veces. Y bueno, aquí la enseñanza no es de que no haya obedecido, tampoco de que Dios no haya estado con él, sino que en ese creer y en esos actos proféticos, la intención del rey nada más fue dar 3 golpes, ¿no? Parcialmente. Entonces me deja a mí esa enseñanza siempre en su escritura de, sabemos que cuando el Señor nos habla con estos pasajes bíblicos en el pasado, es para que nosotros podamos comprender y lo apliquemos en nuestro presente y también hacia nuestro futuro. ¿Cómo hacerlo, no? Entonces, ¿qué tanto nosotros deseamos ganar las batallas, familia? ¿No? ¿Qué tanto deseamos el llevar esos frutos? La parte del Señor la va a hacer Él, y gloria a Dios por su fidelidad, esa no va a fallar. La que tenemos que poner atención es en la de nosotros. Nosotros lo vamos a hacer como aquel rey, nada más picándole ahí 3 veces, que esa batalla sea de 3 veces ganada. Dice nuestra buena palabra, vayamos a Isaías 60, la futura gloria de Sión. Isaías 60. Esta palabra en especial el Señor me la ha hablado, me la ha repetido varias veces, en muchos tiempos, y le doy gracias a Dios porque me deja el gran mensaje de la esperanza taladrado en mi corazón. Nosotros tenemos es obtenerlo firme aquí, hermanitos, que nuestra esperanza está en Cristo, y con eso tenemos todo. Tenemos todo, dice Isaías 60, la futura gloria de Sión. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y obscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Amados hermanos, este es el lugar en donde habita su gloria. ¿Sí? No sé si en lo natural podemos percibir lo gris y la falta que hace de esa luz, de que nosotros vayamos en nombre del Señor a compartirle este buen mensaje, familia, ¿no? Hay una urgencia, de verdad. Luego, hasta cuando volteamos a ver, yo lo veo el Señor me pone a verlo con ojos distintos. Vean lo privilegiados que somos. No sé cuánto, yo creo que debe de pasar la población de Naucalpan más de 1 millón de personas, y vean lo privilegiados que somos. Una zona VIP, ¿no? Nada más, amados. Pero de ahí el Señor nos sigue hablando para que nos levantemos, familia. Hay una esperanza, ¿no? No está todo perdido, no está todo como se dice. Aquí hay una gran esperanza, es firme, y viene aquí a Naucalpan. Segunda de Samuel 24, 23, 25. ¿Cómo orarlo? Yo con este mensaje le decía: Señor, nos hablas de que vamos a esta nueva temporada, de dar frutos, preparar nuestras redes. ¿Cómo orar las cosas? Segunda de Samuel 24, 23, 25 dice: yo le doy a usted todo esto y deseo que Dios acepte lo que usted le ofrezca. Te lo agradezco, dijo David,
pero yo no puedo ofrecerle a Dios algo que no me haya costado. Esto viene después, el contexto de que vienen, toman una porción, una tierra, ganan, hay una guerra, ganan, y a la hora de estar repartiéndose las partes, les decía el rey David: yo no puedo ofrecerle a Dios algo que no me haya costado a mí, ¿no? Y entonces le decía yo al Señor en oración: pero bueno, Señor, si tú lo vas a hacer, se trata de que tú lo hagas, nosotros es permanecer. ¿Qué necesitas de nosotros? De mí, de nosotros, ¿no? Siendo uno. ¿Qué necesitas de nosotros? Y este pasaje, digo, se los dejo todo para que lo escudriñen bien, les deja ese compromiso cuando nosotros sabemos que el por qué estamos comprometidos con el Señor, ¿no? ¿Qué nosotros vamos a dar? ¿Por qué nosotros luego limitamos hasta nuestro tiempo? ¿No? Nos hacen la invitación en amor a un tiempo de enseñanza y no queremos venir un poco antes a oír de la palabra, ¿no? Y ahí en esas enseñanzas, familia amada, no sé si nada más les pase a ustedes, pero es mejor porque pues ahí ya nos llega el alimento así, digerido, ¿no? Nos dan ese mensajito, ¿no? Tenemos ese gran privilegio, familia, ¿no? De que ya nos podemos recibir ese alimento digerido, de ahí lo llevamos al interior y de ahí nosotros lo ponemos en práctica para con los de casa. ¿Cómo han aprovechado o en el pasado se comprometían estos hombres de Dios? En Josué 24:15, Josué desafía al pueblo a elegir entre al Señor, servirle fielmente y rechazar a sus ídolos. Cuando Josué hizo ese compromiso en su corazón, no nada más fueron salvos ellos y los que estaban en ese tiempo pasando las cosas con él, las batallas estas a las que iban, sino que sus generaciones. Si después más adelante nosotros le ponemos atención a cómo cuando el Señor lo mandaba a Josué, le decía, ya está ganada la batalla. Entonces él tenía nada más que creerlo, prepararse, con los demás comprometerse y hacer lo que ellos tenían que hacer. Daniel 1:8 también nos habla de ese tiempo que tuvo Daniel con el rey de Babilonia, y ahí él decidió no contaminarse. ¿Cómo se comprometió él con el Señor? Cuando a él le ofrecían el comer todo lo que había en casa del rey, él decidió y determinó no comprometerse con no aceptarlo. Dijo, yo no me voy a contaminar con todo lo que a ustedes le contaminan. No comía vino, no tomaba vino, no comía de sus alimentos, y el Señor lo sostuvo. Abraham también fue bendecido con su obediencia cuando dejó su tierra y cuando ofreció Isaac. Y no tenemos mejor ejemplo que el que Jesús nos puso cuando Él en obediencia fue a la cruz por nosotros, amados. Si nosotros ahí podemos ver el tamaño del gran compromiso. Si Él se hubiera bajado en ese momento de la cruz, ninguno de nosotros hubiéramos sido salvos. Y para cerrar con este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir, yo sé que nosotros de continuo vemos todo eso bonito y la gracia del Señor, cómo actúa
en nuestras vidas, ¿no? Y con todos nosotros ha sido bueno, ¿no? Todos tenemos grandes testimonios de este 2025, ¿no? De cuán bueno ha sido el Señor con nosotros. Pero también le digo, Señor, enséñanos a aplicar tus verdades, ¿no? De cómo llegan también tus verdades y cómo nosotros, en un fruto de arrepentimiento, irnos al lado contrario de lo que estamos haciendo. Es decir, si estábamos siendo apáticos, si nos frustramos, si veíamos que la tierra no estaba bien preparada, Señor, danos de principio ese buen fruto de ir al lado contrario, de ir al lado contrario. Y ahora nosotros seguir dependiendo de ti, pero con ese corazón para recibir, y todo eso que nos sigue impartiendo, nosotros ahora tener en mente a quién más impartirlo, familia. Porque eso es lo que el Señor nos manda hacer. No nada más nosotros quedarnos con ese regalo de la salvación, sino nosotros hablarle a alguien más de la salvación. Si nosotros pasamos por una dificultad médica, hoy me gozaba con nuestro hermanito Juanito nada más de verlo, ¿no? Y el poder de nuestras oraciones, amados hermanos, vean nada más, ¿no? Doble cirugía, y vean nada más. Yo le dije, bueno, mi experiencia con mi amada hija, pues como al mes andaba ella dando, ¿no? Y vean, a la semana, amados, wow, cuán grande es el Señor, cuán grande es nuestro Señor. Gloria a Dios, familia amada. Vamos, demos un aplauso a nuestro Señor. Que esos frutos, vamos a inclinar nuestros rostros para pedirle en oración hacia nuestro Señor. Padre amado, gracias, Padre, gracias te damos por todo lo que has hecho en este año, lo que sigues haciendo, y porque de continuo tú preparas nuestra tierra. Tú preparas nuestra tierra, Padre, nos mandas a la pesca, Padre, nos dices que vayamos boga adentro. Padre, dejamos, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, atrás las frustraciones, las tristezas, Padre, todas esas montañas de pensamientos, Padre, donde nosotros queremos poner, Padre, una agenda para qué hacer o qué no hacer, Padre. Y nosotros, Padre, en total dependencia a ti, Padre, presentamos nuestras vidas, Padre, para decirte, aquí estamos, Padre. Aquí estamos, Padre, taladrando, Padre, esta verdad en nuestro corazón, Padre, de que tenemos que ir, Padre, e impartir, Padre, todo eso, Padre, que nos has estado dando, Padre, en todos estos tiempos, Padre, en esas temporadas de tristezas, en esas temporadas de desierto, en esos tiempos difíciles, pero ¿por qué no también, Padre, en esos tiempos buenos, Padre? Grandes tiempos buenos que hemos tenido también contigo, Padre. Nuestras sazones son distintas, Padre, al estar sentados en tu mesa, Padre, y al comer tu pan, Padre. Todo, Padre, en nosotros es nuevo hoy, Padre, y nos es agradable, Padre. Gracias, Padre, por los recordatorios, Padre, de que contigo, Padre, todo tenemos, amado Dios. Gracias, papito. Gracias, Padre, por ese lugar al que nos vas a llevar, Padre. Gracias porque no lo podemos ver, pero se trata de lo que tú vas a hacer, amado Dios. Y sabemos que tú eres fiel, Padre. Te hemos conocido como un Dios bondadoso. Te hemos conocido, Padre, en muchas áreas, Padre. Y hoy sabemos que aquí también, Padre, tú vienes con nosotros, amado Dios. Gracias, Padre, por crear en nosotros esta perfecta dependencia, por tener este lugar, Padre, donde está tu gloria, Padre. Gracias, papito amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Espíritu Santo, levante sus manos. Tú has sido fiel, Señor. Nosotros conocemos nuestro compromiso. Sí, papito. Pero reconocemos que te hemos fallado.